Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a iniciar un nuevo proyecto que es esta blusa. Esta blusa yo la elaboré hace, pues ya de tener como, yo creo que ya va a cumplir el año. No recuerdo bien la fecha exacta, pero sí ya tiene un año aproximadamente. Es muy fácil, está muy sencilla. La que yo realicé es para una talla de mediana a grande. Estamos hablando que es de una 34 o 36, 36 más bien, ¿no? Pero para una persona de 38, talla 38, queda perfecta. Bueno, ustedes pueden realizarla en la talla que deseen porque el inicio de esta blusa se comienza por la parte del cuello, ¿sí? Entonces, una vez haciendo esta parte, ya podemos, de aquí nos vamos, bueno, yo me voy a seguir con toda esta parte hasta llegar a un nivel más o menos aproximado al busto de esta parte, ¿no? Entonces, pues de acuerdo a la talla que ustedes tengan, si es una talla XL o doble XL, pues ustedes van a medir hasta el contorno del cuello, ya que se realice esta puntada, hasta el contorno del cuello, ¿sí? Llegando aquí a los hombros, perdón, hasta el contorno de los hombros, llegando a esta parte, ¿sí? Ya de aquí ya pueden sacar ustedes su talla. Entonces, esta blusa es muy recomendable para cualquier talla que ustedes tengan porque ustedes mismas van a dar lo largo de esta puntada que bueno, ya vamos a ver cómo se hace. ¿Sí? Las demás puntadas pues ya se han hecho en otros proyectos dentro de este canal. Esta, por ejemplo, el Olan, este ya está en otra blusa, ya lo he hecho en otra blusa color rosa de hexágonos, de granis de hexágonos. El Olancito este, que se lo metí a esa blusa en las mangas y en la parte final del cuerpo. Entonces, este ya está. Este que después es la puntada de filet, pues ya también he hecho dentro del canal, he hecho varios proyectos con la puntada de filet y también es muy fácil. Si yo levanto el Olan, verán esta otra puntada que también ya se ha hecho en este mismo canal, también ya se las hice con otra blusa color verde y color rosa. De hecho hice tres blusas con esta puntada, hice una amarilla, una verde y una en color rosa. Entonces prácticamente ya tenemos o ya tengo yo realizados estos proyectos. Miren, la manga tiene la misma puntada que el fleco de Lolan, el fleco eh, en la parte del cuello o en la parte del busto, ¿sí? Miren, aquí está es la misma puntada, ¿sí? Y al final de la blusa también está la misma puntada, es la misma. Entonces sobre eso es que voy a trabajar nuevamente esta blusa y la voy a hacer ahora en color blanco. Así es que no va a haber problema de que me digan ahora que no se ve, porque sí se va a ver. De todos modos, yo la voy a hacer en ese color eh, porque la quiero blanca. Entonces, pues ahí está. Esta blusa es muy bonita, se puede usar en cualquier temporada del año porque bueno, se puede poner algo abajo, si es en temporada de frío, pues se puede poner algo abrigador abajo y si es temporada de calor, pues yo creo que con un top abajo queda más que bien, ¿no? Hay muchas personas que utilizan este tipo de prendas, aunque no lleven top abajo, y si es temporada de calor, pues únicamente con una con un brasier abajo ya con eso es más que suficiente. Esta blusa está preciosa, preciosa. Aquí en el video estoy viendo que se ve un tipo de amarillo, como si fuera un amarillo canario, pero no. El amarillo es un poquito más fuerte que el canario, es un poquito más intenso, más subido de ese tono. Entonces, aquí en el video lo veo diferente, pero bueno. Por eso es que mejor lo voy a hacer en blanco para que, aparte de que yo la quiero blanca, en verdad la quiero yo lucir en blanco. Entonces,
pues ahí está. Ojalá y se animen a hacerla. Ya saben que yo hago videos muy a conciencia, ¿no? Entonces, no sé cuántos videos me lleve yo a hacerla, porque ya no quiero mencionar lo mal que ando de mi tendón, pero ¿qué quieren, amigas? Yo no puedo dejar esta bonita artesanía, eh, y a pesar de que ha sido lenta mi recuperación, pues yo quiero darles la forma de cómo realizar para que ustedes hagan esta blusa para este fin de año. ¿Qué les parece? Bella, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con, ya les di aquí más o menos la entrada de cómo está la blusa, porque en este caso sí la tengo ya terminada. Es una blusa que una que otra por ahí, suscriptora me la ha estado pidiendo. Entonces, bueno, pues la voy a hacer y yo espero que les guste, yo espero que no se aburran. No sé cuántos videos me voy a tomar o cuántos me voy a llevar, y una vez se los digo para que después no me estén escribiendo diciendo que ya no quieren más videos de este proyecto, ¿no? Ya saben que yo trabajo así, y quien la quiera hacer a la par conmigo, pues bienvenida, y vamos a comenzar. Véanla, está preciosa. Yo creo que lo que la hace ver bonita es esta parte que va a partir del cuello hacia acá, hacia el nivel de los hombros, y aparte el olán que lleva, ¿no? Es lo que la hace verse preciosa. Ya lo demás, pues son puntadas básicas, son puntadas. Imagínense estar haciendo cuadritos aquí y luego en la manga también, ¿no? En la manga también. Y el olán que tiene en el cuello, pues es el mismo que tiene en las mangas, y es el mismo que tiene al final, ya en la orilla del cuerpo, al finalizarla, ahí está, ¿sí? Entonces está bellísima, ¿sí? La apertura es por atrás, y nada más le puse unos botones ahí para botonarla y ya. Bueno, entonces voy a iniciar y ojalá alguien por ahí me siga, alguien por ahí se anime a hacerla y la realice junto conmigo. De entrada les digo que me voy a ir lento. No puedo ya tejer mucho, pero me voy a ir lento por eso. Entonces igual vamos a subir un video o dos cada semana hasta finalizar la prenda. Entonces vamos desde el principio hasta el fin, eso sí. Pero les digo esto para que tengamos paciencia, ¿no? Tengamos más que nada paciencia, ¿sí? Si queremos hacer un proyecto bello como este, hay que tener mucha, mucha paciencia, y conmigo también, porque bueno, no puedo, ya saben, yo no puedo tejer rápido, sigo en recuperación, y aún así me voy a atrever a sacar nuevamente esta blusa que hice más o menos hace un año. Bueno, sin más, ya no les digo más, vamos a la explicación de la hechura de esta linda blusa. Bueno, entonces aquí voy a poner la cámara en el tripié, yo creo que así, y voy a quitar esta. Entonces voy a utilizar hilo cristal de color blanco y un gancho de aluminio del número 3. ¿Sí? Entonces tengo Para la realización yo creo que se utilizarían unos 400 gramos de hilo, de 350 a 400 gramos de hilo cristal, ¿sí? Y si no lo quieren hacer en hilo cristal, lo quieren hacer en otro tipo de algodón, lo pueden hacer con un tipo de hilo que tenga más o menos el grosor de que es de 1 milímetro de grosor, y ya con eso lo pueden hacer con cualquier hilo que ustedes tengan en casa, ¿sí? Más o menos, y del color obviamente que ustedes gusten. Yo voy a utilizar el blanco.
Bueno, entonces empiezo para que vean desde cero, ¿sí? Entonces aquí voy a ingresar mi gancho y como todos los proyectos voy a empezar con un nudo de inicio que no cuenta como parte de las cadenas que voy a hacer ahorita. Entonces voy a tejer ahorita, voy a medir mi cuello con una cinta métrica, mi cuello lo voy a medir y de ahí voy a saber la medida que necesito para hacer una serie de cadenas, ¿sí? Para mí, yo voy a tejer igual que la medida de la blusa que ya hice, entonces voy a hacer 132 cadenas. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Aquí tengo 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Aquí tengo ya mis 132 cadenas. Yo empiezo con esto, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Ya que tengo mis cadenas que con las cuales medí, hice la medida de mi cuello, ¿sí? Que no les quede tan justo al cuello, pero tampoco que les quede tan holgado. Bueno, entonces voy a iniciar ahora, después de las cadenitas. Vamos a ver. Ok, entonces ahora me voy a ir, ya que tengo mis 132 cadenas, que es las que yo necesito porque es según la medida de mi cuello. Entonces voy a levantar aquí la primera vuelta y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? Monto mi gancho y me voy a regresar aquí a donde
dejé marcado con mi uña la 132, la cadena número 132, y voy a ingresar el gancho aquí y voy a hacer un macizo. Y voy a trabajar macizos de 2 sacadas, 1 y 2, ¿sí? Ahí está. Entonces ya tengo aquí dos macizos y voy a hacer una cadenita de separación aquí, así, monto mi gancho, ¿sí? Voy a dejar un espacio de cadena aquí abajo y en el siguiente voy a ingresar el gancho aquí y voy a hacer un macizo, monto mi gancho y en el siguiente punto hago otro macizo aquí, así, me va a quedar así, ¿sí? Y voy a hacer una cadena, monto, dejo una cadena sin hacer y en la siguiente voy a ingresar el gancho y voy a hacer un macizo y en el siguiente punto igual otro macizo, ahí está, ¿sí? Y nos va a quedar así, dos macizos, una cadena, dos macizos, una cadena y dos macizos, ¿sí? Y otra vez hago una cadena de separación, monto mi gancho, voy a dejar aquí abajo una cadena sin hacer y en la siguiente voy a ingresar el gancho así y voy a hacer un macizo, monto y en el siguiente punto o en la siguiente cadenita voy a ingresar el gancho y voy a hacer un macizo, una cadena de separación, monto y en la cadenita esta voy a dejar esta sin hacer y en la siguiente cadena voy a ingresar el gancho y voy a hacer un macizo y en la siguiente cadenita un macizo en la siguiente cadenita, así, ahí está, sí. Miren, así y así en toda la tira de cadenas que acabo de hacer sobre las 132 cadenas que hice de base. Entonces hago una cadena, monto, dejo una cadenita sin hacer y en la siguiente cadena voy a hacer un macizo, ahí está, ¿sí? En la siguiente cadenita voy a hacer el otro macizo, una cadena de separación, monto, dejo una cadenita aquí abajo sin hacer y en la siguiente voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un macizo, ¿sí? Monto mi gancho y en la siguiente cadenita hago un macizo, una cadena de separación, monto, dejo una cadenita sin hacer y en la siguiente cadena hago un macizo y en la siguiente cadena un macizo, una cadenita de separación, monto, dejo una cadena sin hacer y en la siguiente voy a hacer un macizo, una cadena de separación, monto, dejo una cadenita sin hacer y en la siguiente hago un macizo. Está fácil, ¿no? Y miren, así debe de quedar esta tira con dos macizos, una cadena, dos macizos, una cadena, dos macizos, una cadena, ¿sí? Voy a poner, como tengo ahora el fondo blanco, por la falda que estaba haciendo, bueno, que estoy todavía haciendo, para que se vieran, pero ahora como que necesito meter otro color aquí para que, ahora estoy trabajando con blanco y blanco con blanco sí se pierde, ¿no? Bueno, un poquito. Entonces miren, aquí vuelvo a hacer nuevamente, vuelvo a hacer
una cadenita, monto, dejo una cadena sin hacer y en la siguiente hago un macizo, ¿sí? Y en la siguiente cadena vuelvo a hacer otro macizo, una cadena, monto, dejo una cadena sin hacer y en la siguiente un macizo, y en la siguiente cadenita un macizo, una cadena, monto y dejo pasar una cadena sin hacer y en la siguiente hago mi macizo. No, esta me va a quedar junta, entonces dejo una cadena, sería esta, y en la siguiente ahí está, un macizo y en el siguiente otro macizo. Y quedó en el mismo, no debe de ser en el otro. Eso pasa cuando las cadenas no se hacen del mismo tamaño. A veces cuando hacemos una tira de cadenas hacemos unas más flojas que otras o unas más apretadas que otras, y después para montar puntos pues sí cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Entonces y hay que tratar de hacer las cadenas, sobre todo si son de base de cualquier proyecto o cualquier tejido, tratar de hacerlas del mismo tamaño, precisamente para que no cueste trabajo al momento de estar tejiendo. Aquí voy a dejar una cadena sin hacer y en el siguiente voy a hacer un macizo y en la siguiente cadena voy a hacer un macizo. Ya saben que el ruido exterior no lo puedo eliminar, entonces cualquier cosa que escuchen ustedes de fondo pues ni modo, chicos, no puedo hacer otra cosa. Entonces ahorita se escuchó el rechinar de un trolebús que pasa aquí sobre la avenida, pero pues es sonido ajeno a mí que no puedo evitarlo, y pues no puedo evitar tampoco que quede en la grabación, pero bueno, pues ahí que quede ya. Entonces miren, así me voy haciendo dos macizos separados de una cadena, y en la base de cadenas voy a dejar, después de dos macizos, una cadenita sin hacer. Miren, aquí dejo una cadenita sin hacer y en la siguiente ingreso el gancho y voy a hacer un macizo, monto y en la siguiente cadenita voy a hacer el otro macizo. Ahí está. Ay, espérenme, pero se tiene que dejar. ¿Sí? Para que vaya quedando así esta tirita. Una cadenita, monto, dejo una cadena aquí en la base sin hacer y en el siguiente ingreso al gancho y hago un macizo, monto y en la siguiente cadenita hago otro macizo, una cadenita, monto, dejo una cadena sin hacer y en la siguiente cadenita hago un macizo, y en la siguiente cadenita hago el otro macizo para que me queden dos macizos juntos, uno en cada punto, una cadena de separación, dejo una cadena sin hacer y en el siguiente hago un macizo, ahí está, monto y en el siguiente hago otro macizo, una cadenita, monto, dejo una cadena sin hacer y en la siguiente hago un macizo y en la siguiente cadenita otro macizo, una cadenita, monto, dejo una cadena sin hacer y en la siguiente hago un macizo,
Y en la siguiente cadena el otro macizo. Una cadenita, monto, dejo una cadena sin hacer y en el siguiente hago un macizo, monto y en la siguiente otro macizo, miren cómo va quedando esta tira de cadenas con los macizos montados aquí, ¿sí? Y así me voy toda la tira hasta terminar mis cadenitas, mis 132 cadenas que hice de base. Ustedes se van a medir su cuello o el cuello de la persona a la cual le van a hacer la blusa, y lo que mide en centímetros es lo que va a medir la tira de cadenas que ustedes van a hacer. Nada más que procuren que las cadenas terminen en par, ¿sí? Que no terminen en nones, terminen en números par, por favor. Que al momento de medir con la cinta métrica el cuello no les quede las cadenas muy justas ni muy flojitas, que queden normalitos, sin apretar y sin dejar muy flojo. Y que la base de cadenas que ustedes van a hacer, que es la medida de su cuello, alrededor de su cuello, terminen la tira de cadenas en cadenitas de números, en números par. Y a partir de ahí vamos a hacer lo que estoy haciendo aquí, que son dos macizos separados de una cadena. Dejo una cadena de la base sin hacer y en la siguiente ingreso el gancho para hacer un macizo y hacer otro macizo en la siguiente cadenita, y otra vez una cadena de separación, monto, dejo una cadena sin hacer y en la siguiente van a ver qué preciosa blusa les va a quedar. Quien la de veras esté haciendo esto conmigo no se va a arrepentir y va a querer hacer más blusas de otros colores, ¿sí? Esta blusa yo la saqué a ojo de una fotografía. Y bueno, pues sí me quedó, sí me salió. Y no tardé mucho en hacerla, es rápida, o sea, no es tan complicado. Está fácil. Fíjense que sí está fácil. Y ya ven qué bonita se ve. Ahora para fin de año que viene, pues tener una blusa, aunque todavía no podemos andar afuera con tanta libertad, por cuestiones de la pandemia, pero no importa, aunque sea para estar aquí en casa en familia, para esas fiestas, esas épocas que se aproximan, una blusa así pues es muy bonita, es muy elegante aparte. Miren así. Les recuerdo que estas explicaciones que yo estoy dando pues son para principiantes, ¿sí? El canal que es de ustedes, mi canal que es de ustedes, porque ustedes lo hacen, porque ustedes lo mantienen vivo y ven mis videos. El canal es de ustedes y está dirigido a todas aquellas personas que quieren aprender a tejer y que
eso no es impedimento para que puedan hacer proyectos como estos, que son muy fáciles y todos con puntadas básicas, ¿sí? Puntadas que además ya he hecho en otros proyectos. Entonces, pues y vámonos con paciencia. Esto es de paciencia, porque si queremos tener algo así bonito, bello, hecho por nosotras mismas, pues vámonos con paciencia, ¿no? Esta blusa, déjenme comentarles una anécdota. Nada más me la puse para tomar unas fotografías y ver cómo se veía y subirlas al Facebook, pero en realidad yo la puse a la venta. Y pregúntenme si se vendió. No se vendió, porque las personitas que se interesaban en ella sí fueron varias, pero pues han de haber querido que la diera yo en 200 pesos. No, pues cómo, es mucho trabajo. Entonces les estoy contando mis anécdotas, ¿eh? Entonces les voy a decir en qué precio yo la puse, para que más o menos se den una idea del trabajo que están ustedes haciendo. Y si alguien se anima y quiere hacerla para vender, pues más o menos sabe cuánto, a qué le tira, ¿no? A qué le tira, porque piensan los que no saben tejer y les gusta estas prendas, piensan que se hacen en un ratito o en un día, y no. Esto toma tiempo y pues es trabajo, ¿no? Es como cualquier artesanía, lleva su tiempo. Yo la blusa, esta blusa amarilla que les acabo de mostrar, yo la puse en 1,600 pesos a la venta, ¿sí? Y no se vendió. Entonces, pues nada más me la puse para las fotografías, para que vieran cómo se ve, pero tenerla yo todo un día así de estreno, no, ni siquiera me la he puesto así para estrenarla. Entonces, pues está nuevecita. Y ahorita la que voy a sacar en blanco, esa sí la pienso usar, porque la quiero en blanco. Pero más o menos para que ustedes se den una idea, entre 1,500 y 1,600 es en lo que pueden ustedes ofrecer, mínimo esta blusa, ¿eh? No es para ni 100, ni 200, ni 500 pesos, ¿eh? Y una vez les digo, porque esto aparte, independientemente de que está fácil y son puntadas básicas, pues se lleva su tiempo, se lleva su labor, ¿no? Su trabajo. Entonces, pues todo eso cuenta. Entonces, pues la gente piensa que esto se hace, como les digo, de un día para otro. Y no toman en cuenta de que todo esto está hecho con mucha paciencia, ¿no? Con mucho esmero, ¿sí? No es tanto lo que uno gaste en material, porque en realidad casi no gasta uno en material, no, eso sale barato, pero en comparación a la mano de obra, o sea, aquí lo que se cobra, y como en todo proyecto, pues es la mano de obra, ¿sí? Pero hay gente que no está dispuesta a pagar, bueno, pues ni modo. Bueno, miren, ya aquí llegué al final de esta tira, y vamos a terminar como se inició, con 2 macizos. Aquí están 2 macizos, entonces yo termino con 2 macizos, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a comenzar la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta miren, me voy a recorrer, le voy a dar vuelta al tejido, así, y voy a empezar la siguiente vuelta con 3 cadenas. Ahí está, 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo. Monto mi gancho y
ahí en el siguiente punto, y sobre el macizo de abajo voy a hacer un macizo arriba para que me queden 2 macizos de inicio, ¿sí? Siempre en todas las vueltas que voy a hacer voy a terminar con 2 macizos y la siguiente vuelta la voy a iniciar con 2 macizos, ¿sí? Y entonces aquí donde ya hice 2 macizos, a ver para que se vea, 2 macizos, ¿sí? Permítanme tantito. Entonces las vueltas vamos a tratar de terminarlas así como les estoy indicando, ¿sí? Voy a iniciar con dos macizos, ¿sí? Y voy a seguirme ahora con 1, 2, 3 cadenas, y aquí en este espacio entre estos macizos, aquí en este espacio de cadena voy a hacer un punto bajo, así, ¿sí? Y voy a hacer otra vez 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? Ahí está. 3 cadenas, 4 cadenas, y aquí voy a hacer un punto bajo en este espacio, así, ¿sí? Y otra vez vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, y aquí un punto bajo en este espacio, y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas, y aquí un punto bajo, ahí está, 1, 2, 3, 4 cadenas, y aquí en este espacio de cadenas un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, y aquí un punto bajo, 1, 2, 3, 4, y un punto bajo en este espacio, 1, 2, 3, 4 cadenas, y aquí un punto bajo, 1, 2, 3, 4, y aquí un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, y en este espacio un punto bajo, 1, 2, 3, 4, y en este espacio un punto bajo, 1, 2, 3, 4, y en este espacio un punto bajo, 1, 2, 3, 4, y en este espacio un punto bajo, 1, 2, 3, 4, y aquí un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, y aquí un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, y en este un punto bajo, 1, 2, 3, 4, y aquí un punto bajo, ahí está, 1, 2, 3, 4, y aquí un punto bajo, 1, 2, 3, 4, un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y un punto bajo, 1, 2, 3, 4, y aquí un punto bajo, 1, 2, 3, 4, y un punto bajo, 1, 2, 3, 4, un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y un punto bajo, 1, 2, 3, 4, y un punto bajo, 1, 2, 3, 4,
y un punto bajo, 1, 2, 3, 4, un punto bajo, 1, 2, 3, 4 y un punto bajo, 1, 2, 3, 4, un punto bajo, 1, 2, 3, 4, un punto bajo, 1, 2, 3, 4, un punto bajo, 1, 2, 3, 4 y un punto bajo, 1, 2, 3, 4, un punto bajo, 1, 2, 3, 4 y un punto bajo, 1, 2, 3, 4 y un punto bajo, 1, 2, 3, 4, un punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 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 un punto bajo, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y aquí un punto bajo, ¿sí? Y aquí voy a terminar la vuelta, 1, 2, 3 cadenas, igual que como la inicié, y voy a hacer aquí 2 macizos al final. Ahí está 1, y en el siguiente voy a hacer, aquí introduzco mi gancho en el primer macizo, que fueron series de cadenas. Aquí voy a hacer el otro macizo para que yo termine, ¿sí?, esta tira con 2 macizos, igual que la inicié con 2 macizos, ¿sí? Entonces me va a quedar así mi tirita. Le voy a dar la vuelta al tejido, vamos a darle la vuelta otra vez y nuevamente voy a iniciar con 3 cadenas que hacen un primer macizo, monto mi gancho y en el siguiente macizo, que es el de abajo, voy a ingresar mi gancho y voy a hacer otro macizo, ¿sí?, para iniciar esta tira, y de igual forma con 2 macizos, ¿sí? Entonces en cuanto ustedes terminen le dan la vuelta y inmediatamente van a iniciar con 2 macizos y así, ¿sí? Y ahora voy a hacer 1, 2 cadenas y voy a agarrar aquí en esta, las onditas que quedaron de la vuelta anterior. Aquí voy a ingresar mi gancho en esta primera y voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Me regreso para agarrar esta hebra de la cadenita y para agarrar esta hebra del punto bajo, y voy a hacer aquí un deslizado, ¿sí? Porque me debe de quedar este piquito aquí, ¿sí?, en esta parte, ¿sí? Aquí me debe de quedar. Después de las cadenitas hice este piquito, hice el punto bajo y luego el piquito, ¿sí? Y voy a seguir con 1, 2, 3 cadenas y voy a repetir lo mismo. Aquí en esta ondita voy a hacer un punto bajo, ahí está, y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Me regreso para agarrar esta hebra de la cadenita y esta hebra del punto bajo y voy a hacer un deslizado aquí así, ¿sí? Lo aprieto, ¿sí? Y voy a hacer
1, 2, 3 cadenas y ahora en la siguiente ondita voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a tomar esta hebra de la cadenita y una hebra del punto bajo aquí y voy a hacer un deslizado así, ¿sí? Para que me quede este piquito y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y aquí hago en la siguiente ondita un punto bajo y vuelvo a repetir lo mismo y así me voy toda la tira hasta terminar. Hago 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo esta hebra de la cadenita y esta hebra del punto bajo y voy a hacer aquí un deslizado así, ¿sí? 1, 2, 3 cadenas y en esta ondita voy a hacer un punto bajo, ahí está, ¿sí? Y hago 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a tomar esta hebra de la cadenita, ¿sí? Y una hebra del punto bajo, así, y hago un deslizado para tener mi piquito y hago 1, 2, 3 cadenas y aquí hago un punto bajo en la siguiente ondita y 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a tomar esta hebra de la cadenita y una hebra del punto bajo y voy a hacer un deslizado así, ¿sí? Hago 1, 2, 3 cadenas y en la siguiente ondita otra vez un punto bajo y otra vez hago el piquito que es de 4 cadenas, me regreso a tomar la hebra de la cadenita esta, ¿sí? Esta y una hebra del punto bajo y voy a hacer un deslizado así, ¿sí? Hago 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? Y en esta ondita siguiente hago un punto bajo, ¿sí? Y miren cómo va quedando cada ondita con su punto bajo y su piquito ahí arriba, ¿sí? Para que les vaya quedando de esta forma. Entonces aquí vuelvo a repetir, después del punto bajo hago 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a tomar esta hebra de la cadenita y una hebra del punto bajo y voy a hacer un deslizado así y hago 1, 2, 3 cadenas y aquí en esta ondita hago un punto bajo y hago 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a tomar la hebra de la cadenita y una hebra de aquí del punto bajo y hago un deslizado así, ¿sí? Y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas y en la siguiente ondita repito lo mismo, un punto bajo y 1, 2, 3, 4 cadenas, agarro esta hebra de la cadenita y esta hebra de punto bajo y hago un deslizado así, ¿sí? 1, 2, 3 cadenas y aquí un punto bajo, ahí está, ¿sí? Miren cómo va quedando, ¿sí? Así debe de quedar, así debe de irles quedando. Si no les está quedando así, por favor destejan y vuélvanlo a hacer. Entonces después del punto bajo son 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo la hebra de la cadenita y una hebra del punto bajo, ¿sí? Y voy a hacer aquí un deslizado, ya. 1, 2, 3, 4 cadenas, ¿sí? Aquí, en esta siguiente ondita, hago un punto bajo, hago 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo esta hebra de la cadenita y una hebra del punto bajo y hago un deslizado así, ¿sí? 1, 2, 3, 4 cadenas, aquí, en esta hago un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, una hebra, miren, una hebra de aquí de la cadenita y una hebra del punto bajo y voy a hacer aquí así, a pasar por todos esos para hacer un deslizado así
y hago 1, 2, 3 cadenas, y en la siguiente ondita vuelvo a repetir lo mismo. Hago 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo una hebra de la cadenita y una hebra del punto bajo y hago un deslizado, así. Y otra vez, 1, 2, 3, 4 cadenas, y en esta ondita hago un punto bajo, ¿sí? Y voy a hacer ahora el piquito, que es de 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo esta hebra de la cadenita y una hebra del punto bajo y hago un deslizado. 1, 2, 3 cadenas y aquí un punto bajo. Ahí está. Y voy a continuar con 1, 2, 3, 4 cadenas, una hebra de la cadenita y una hebra del punto bajo y aquí un deslizado, así. Y 1, 2, 3 cadenas y aquí un punto bajo, ¿sí? 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo una hebra de la cadenita y una hebra del punto bajo y voy a hacer un deslizado. 1, 2, 3 cadenas, aquí en la siguiente ondita un punto bajo, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y así voy a tomar las hebritas, así. Hago un deslizado y otra vez 1, 2, 3 cadenas, aquí un punto bajo y después el piquito, que es de 4 cadenas. Tomo esta cadenita, esta hebra de la cadena y una hebra de aquí del punto bajo, que es esta, así, y hago este deslizado, ¿sí? Y otra vez 1, 2, 3 cadenas y en la siguiente ondita repito lo mismo y así me voy toda la tira hasta terminar. Miren, vean cómo va quedando, ¿sí? Así es como les debe de ir quedando, ¿sí? Y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a tomar esta hebra de la cadenita y una hebra del punto bajo aquí y voy a hacer un deslizado. 1, 2, 3 cadenas, aquí un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, una hebra de la cadenita y una hebra del punto bajo y hago un deslizado. 1, 2, 3 cadenas y un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo esta hebra de la cadenita y una hebra del punto bajo y hago este deslizado así. 1, 2, 3 cadenas y aquí un punto bajo y así miren, me voy toda la tira repitiendo el mismo proceso hasta terminar, ¿sí? Cuando lleguen aquí tienen que terminar con 2 macizos, ¿sí? Con 2 macizos le dan la vuelta al tejido y vuelven a repetir lo mismo, pero en lugar de que sean 3 cadenas van a ser 4, ¿sí? Vamos a ir aumentando poco a poco conforme se va tejiendo. Aquí se hicieron 3 y en la siguiente vuelta van a ser 4 cadenas y el piquito. 4 cadenas, punto bajo y el piquito. 4 cadenas, punto bajo y el piquito. Y cada vuelta la van a iniciar con dos macizos y la van a finalizar también de igual forma con 2 macizos, ¿sí? De todos modos lo vamos a seguir viendo. Pero bueno, ustedes sigan tejiendo aquí. Son 3 cadenas, aquí un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí hago un punto bajo
y hago mi deslizado. 1, 2, 3 cadenas, aquí un punto bajo, ¿sí? 1, 2, 3, 4 cadenas y hago mi piquito, ¿sí? Este punto ya se ha visto en otros proyectos anteriores, ¿sí? Este punto del piquito, que es el punto picoy, se ha visto ya en otros proyectos y está muy fácil de realizar. 1, 2, 3, 4. Me regreso y tomo esta hebra y la hebra del punto bajo y mi deslizado. 1, 2, 3 cadenas, aquí un punto bajo, 1, 2, 3, 4 y hago un deslizado aquí, ¿sí? 1, 2, 3 cadenas, aquí un punto bajo, 1, 2, 3, 4. El piquito siempre se hace con 4 cadenas, ¿eh? 1, 2, 3 cadenas, aquí un punto bajo, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y aquí hago mi deslizado. Ahí está. 1, 2, 3 cadenas, mi punto bajo, ¿sí? 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí hago así. 1, 2, 3, un punto bajo, ¿sí? Y bueno, así se siguen hasta terminar. ¿Ok? Terminan con 2 macizos de esta tira, igual que se inició. Continuamos con más